Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos contacto en este momento con el maestro Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder todos los jueves en el periódico Excelsior. Es también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario y observador, por supuesto, puntual, acucioso de todo el entorno López Obradorista, de todo el entorno de las situaciones que estamos describiendo a usted. Te saludo, Alfonso, como siempre, maestro Zárate, con mucho afecto, para comentar contigo, a ver cómo podrías explicar, cómo sientes tú esta situación que se da en una nueva confrontación del presidente de la República, ahora con el medio de comunicación Reforma, al que un día sí y otro también denosta desde la tribuna de Palacio Nacional en la mañanera. ¿Cómo te explicas la popularidad que tiene el presidente de la República, a pesar de que no se ha resuelto el tema de la pandemia, ni se va a resolver adecuadamente pronto, a pesar de que hay una enorme crisis económica que se manifiesta en el cierre de gran cantidad de empresas, miles, decenas, cientos de miles de empresas y de millones de mexicanos que se han quedado sin empleo y que han sido llamados a la pobreza? ¿Cómo te explicas que el presidente siga teniendo tanta popularidad? Alfonso, un saludo muy cordial. Igualmente, Pepe, yo creo que esa pregunta que tú formulas es muy interesante y al mismo tiempo diría es muy intrigante, porque cuando uno revisa los análisis en otros espacios geográficos, pensemos en Estados Unidos, los analistas más serios dicen que el comportamiento del electorado, de la ciudadanía, tiene que castigar un gobierno que está entregando malas cuentas. Y entonces parece un contrasentido que frente a este escenario de crisis económica, sanitaria, delictiva, se mantengan niveles de aprobación del jefe del Ejecutivo del orden del 57% promedio en distintos estudios de opinión muy serios. Y yo intentaría ofrecer una explicación de las razones de esta persistencia en el apoyo al jefe del Ejecutivo en función de la interacción de varios ingredientes. En primer lugar, creo yo que esto tiene que ver con un fenómeno que el padre del psicoanálisis, que Sigmund Freud, calificó como un enamoramiento de las masas con el líder, y que esto especialmente es válido cuando se trata de una sociedad que viene de muchos años de esperanzas frustradas y que esperan la llegada de un redentor, y ese redentor es Andrés Manuel. Entonces, como escribe el padre del psicoanálisis, la multitud es extraordinariamente influenciable y crédula, carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. A las multitudes, dice Freud, no les interesa la verdad, piden ilusiones. Y la contraparte de ese enamoramiento es el discurso del presidente, que cultiva esas bases. Y entonces, todos los días, con cualquier pretexto, López Obrador repite las mismas frases. El pueblo es sabio y bueno, es tonto el que cree que el pueblo es tonto, el pueblo es trabajador, honesto, es responsable. Y este enamoramiento genera una especie de blindaje al que nada penetra. Sus seguidores necesitan creer y por eso compran todos los argumentos que expone día con día el presidente. De tal manera que el número de muertos, los 70,000 muertos de la pandemia, se explicarían, según el discurso presidencial, no por una intervención tardía, no por las señales contradictorias, todavía al día de hoy se resiste al uso del cubrebocas, sino por el estado desastroso con el que recibieron las instituciones de salud, por la lamentable cultura alimenticia que nos impuso el neoliberalismo, por tantos argumentos que refieren siempre a los otros, nunca a la propia responsabilidad. Pero estaría también, en mi opinión, el factor esperanza. Es decir, en estos tiempos difíciles, el discurso presidencial le ofrece al pueblo llevarlo a la tierra prometida, un mundo de bienestar y de felicidad, y piensan sus clientelas, 2 años son pocos para cumplir el sueño. Entonces hay que darle tiempo sin regatearle los apoyos. Otro elemento que también creo que forma parte
del sustento, del por qué se mantiene con altas tasas de predilección, de aceptación, es porque lo que diga el presidente es aceptado como una verdad revelada. Y entonces, lo que en los adversarios sería corrupción y soborno, es decir, la entrada de dinero ilegal para las campañas, en el caso de los suyos, de Pío su hermano, son contribuciones del pueblo para una causa noble, y aceptan que para gobernar lo único que se necesita es honestidad, porque la experiencia y la preparación son secundarios. ¿Qué otro aspecto creo que es fundamental para explicar los altos niveles de aprobación? El impacto de los programas sociales. El asistencialismo gubernamental modifica el comportamiento electoral de los beneficiarios. Y hoy hay toda una evidencia de que aproximadamente suman 23 millones los beneficiarios de estos programas. Y además, programas que se entregan con ingredientes que fomentan el culto a la personalidad del presidente, ¿no? Los servidores de la nación, que llevaban sus chalecos con la imagen del presidente, que le decían a los beneficiarios que se los mandaba el apoyo del propio jefe del Ejecutivo. Otro factor, Pepe, que incide en la aprobación presidencial es la presencia de un sedimento nacional populista en la cultura de anchas franjas sociales. Sentimientos, desde luego, que se fueron cultivando, digamos, a partir de la posrevolución, en la escuela pública, en el cine, en el arte, y que explican la pobreza por los abusos de los ricos y que mantienen una desconfianza hacia lo extranjero. Y entonces el discurso del presidente, un discurso de revancha, de condena a los ricos y de desconfianza a los extranjeros, alimenta esos rencores. Y para estos grupos ni siquiera importa que los nuevos amigos del presidente hayan sido hace muy poco parte de esa minoría rapaz. Eso se desestima. Y bueno, finalmente yo diría que al analizar esta sorprendente aprobación en un entorno de tanta crisis, está el hecho de que en el escenario hay un solo actor y una sola narrativa. Y por otra parte, la ausencia de oposiciones, porque no hay del otro lado de la acera liderazgos capaces de encabezar alternativas lúcidas y creíbles. Entonces, creo que quizá esta mezcla de ingredientes son las que contribuyen a explicarnos que en medio de esta crisis de grandes proporciones se mantengan elevados niveles de aprobación presidencial. Pues gracias, Alfonso. Gracias por tu comentario, por supuesto. Un abrazo, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Alfonso Zárate, maestro Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.